Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un torbellino de emociones y sorpresas que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y, créanme, esto va a dar mucho de qué hablar. Si todavía no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón rojo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras primicias. Porque hoy, amigos, tenemos una noticia que ha explotado como un volcán, una que involucra a dos de los nombres más sonados y queridos, Can Yaman y Demet Özdemir. Desde hace meses las redes sociales, los foros de fans y los medios de comunicación han sido un hervidero de especulaciones, rumores y deseos sobre la posible reconciliación o al menos, una reaproximación entre estas dos estrellas que conquistaron nuestros corazones con su química insuperable en la serie Erkencikus, el pájaro soñador. Recordemos aquella época dorada, donde sus miradas, sus gestos, su complicidad en pantalla nos hacían suspirar y soñar despiertos. Can Yaman con su carisma arrollador y su físico de infarto, y Demet Özdemir, con su talento natural y su dulzura cautivadora, se convirtieron en la pareja del momento, tanto en la ficción como para muchos en la vida real. La serie no solo los catapultó a la fama individualmente, sino que los consolidó como un fenómeno global, con millones de seguidores en todo el mundo que anhelaban verlos juntos de nuevo. Y es precisamente de esa posible conexión, de esos destellos que nunca se apagaron del todo, de lo que vamos a hablar hoy. Porque atención, ha llegado una noticia que ha dejado a muchos boquiabiertos. El 1 de diciembre de 2025, sí, han oído bien, el 1 de diciembre del año que viene, ha sido la fecha señalada para un evento que, según las filtraciones y los rumores más creíbles, podría cambiar la dinámica de sus vidas personales y profesionales de una manera que aún no podemos ni imaginar. Esta fecha se ha convertido en un faro de esperanza para los fans que han estado esperando pacientemente este momento, y el simple hecho de que se mencione un futuro tan cercano ya genera una expectativa palpable. Se rumorea y fuerte que Can Yaman y Demet Özdemir estarían a punto de embarcarse juntos en un nuevo proyecto. Y no hablo de una simple aparición, ni de un cameo aislado. Hablo de un proyecto de envergadura, un regreso que muchísimos fans, llevan años anhelando. Pero aquí viene la chispa que enciende la hoguera de la intriga. ¿Qué tipo de proyecto será? ¿Volverán a la comedia romántica que los catapultó a la fama? ¿O quizás darán un giro inesperado y nos sorprenderán con algo completamente diferente, quizás un drama intenso, una aventura épica o incluso un thriller que ponga a prueba su versatilidad actoral? Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas despierta un torbellino de fantasías en la mente de sus seguidores. Las fuentes cercanas a ambos actores, que prefieren mantener el anonimato por ahora, sugieren que se trata de una producción internacional. Así es, internacional. Esto no es una película o serie turca para el mercado local, aunque seguramente tenga ese toque que tanto nos gusta. Estamos hablando de algo con miras a conquistar audiencias globales, algo que podría traducirse en un lanzamiento simultáneo en múltiples plataformas o cadenas de renombre. Y la noticia, que está empezando a filtrarse con fuerza en los círculos más íntimos del espectáculo, señala que el contrato, o al menos el acuerdo verbal, estaría a punto de cerrarse para esa fecha señalada, el 1 de diciembre de 2025. Esta dimensión internacional no solo eleva la ambición del proyecto, sino que también subraya el creciente poder de influencia del talento turco en la escena mundial. Imaginen la magnitud de esto. Can Yaman, que actualmente se encuentra explorando oportunidades en Italia y que ha cosechado un éxito considerable allí, con participaciones en producciones que lo han dado a conocer a un público más amplio en Europa, y Demet Özdemir, que también ha estado activa en producciones turcas de gran éxito y ha mostrado un interés creciente por expandir su carrera a nivel internacional, volviendo a unirse. La energía que desprendían juntos era palpable y revivir eso, pero con la madurez actoral y personal que ambos han adquirido con el paso de los años, podría ser simplemente explosivo. Han tenido tiempo para crecer como artistas, para enfrentar nuevos desafíos, y este proyecto podría ser la culminación de esa evolución, permitiéndoles mostrar nuevas facetas de su talento que quizás no pudimos apreciar completamente en su primer gran éxito juntos. ¿Y qué sabemos sobre este supuesto proyecto? Los detalles son escasos, por supuesto, y precisamente eso alimenta la especulación. Lo que sí se comenta es que el guión habría pasado por varias revisiones para adaptarse a las expectativas tanto de los actores como de los productores internacionales. Se habla de un presupuesto considerable, de un equipo técnico de primer nivel y de la posibilidad de rodajes en diferentes localizaciones alrededor del mundo.
Esto elevaría el listón de sus carreras a un nivel estratosférico, posicionándolos como figuras clave en producciones de alcance global y demostrando la capacidad de la industria turca para generar contenido de alta calidad que compita a nivel internacional. La reacción de los fans, como era de esperar, no se ha hecho esperar. En cuanto los primeros murmullos empezaron a circular, las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría, esperanza y, por supuesto, ansiedad. Los hashtags como #Candemet Reunión, #Pájaro Soñador Vuelve y #Yaman Özdemir Project se han convertido en tendencia en cuestión de horas. Los seguidores nostálgicos de Erkenci están soñando con ver de nuevo a Candibit y Sanemein juntos, recreando esa magia que los hizo ídolos. Pero también hay un sector importante de fans que confían en que este nuevo proyecto sea una oportunidad para verlos explorar facetas diferentes, para demostrar que su talento va más allá de aquella icónica pareja, y que están listos para verlos brillar en roles completamente nuevos y desafiantes. Analicemos un poco las implicaciones de esta noticia, porque no es solo un reencuentro entre dos actores. Es una señal de la creciente influencia de la industria turca en el panorama internacional. Cada vez más las producciones de Turquía están captando la atención de audiencias globales, y tener a dos de sus estrellas más reconocidas unidas en un proyecto de gran calibre con potencial internacional, es un paso enorme para la industria. Demuestra que las historias turcas, con su narrativa envolvente y su talento actoral, tienen un atractivo universal y pueden competir a la par con las grandes producciones de Hollywood y otras industrias cinematográficas consolidadas. Piensen en las posibilidades. Si se trata de una comedia romántica, será una secuela espiritual de Erkenci, con nuevos desafíos y evoluciones para sus personajes. O será una historia completamente nueva que juegue con las expectativas de los fans, quizás con un giro inesperado en la trama. Si apostaran por un drama, podríamos ver a Can Yaman en un rol más oscuro y complejo, explorando los límites de su actuación, y a Demet Özdemir interpretando a un personaje fuerte e independiente que la rete actoralmente, mostrando su rango y profundidad. Las opciones son infinitas y cada una de ellas genera un nivel de expectación altísimo, avivando la imaginación de los seguidores. Es importante recordar que hasta la fecha oficial de este supuesto anuncio, todo esto se mantiene en el terreno de los rumores y las filtraciones. Sin embargo, la credibilidad de las fuentes que están esparciendo esta información es bastante alta, lo que nos hace pensar que hay algo de cierto detrás de todo este revuelo. La fecha del 1 de diciembre de 2025 podría ser el momento en el que se haga el anuncio oficial, revelando los detalles del proyecto, o quizás sea la fecha de inicio de las negociaciones formales, o incluso el inicio del rodaje, marcando el comienzo de una nueva era para estos dos talentos. Lo que está claro es que este futuro cercano, este horizonte de poco más de un año, se ha convertido en un foco de atención para todos los que seguimos la trayectoria de Can Yaman y Demet Özdemir, generando una impaciencia saludable por descubrir la verdad. ¿Cómo han mantenido esta posible colaboración en secreto? Es difícil decirlo. Ambos son figuras públicas con una vida muy expuesta, y sus movimientos suelen ser seguidos de cerca por la prensa y sus fanáticos. Pero también son profesionales experimentados que saben cómo manejar su carrera y sus proyectos, y han aprendido a mantener ciertos aspectos de su vida privada al margen del escrutinio público. Quizás han estado trabajando en esto de forma muy discreta, en conversaciones privadas, reuniones secretas y acuerdos cuidadosamente negociados, hasta que todo estuviera listo para dar el gran paso y compartir la noticia con el mundo. Otro punto interesante a considerar es el impacto en sus carreras individuales. Un proyecto de esta magnitud, con aspiraciones internacionales y un presupuesto considerable, podría consolidar aún más su estatus de estrellas globales. Para Can Yaman, que ya está haciendo méritos en Europa y ha mostrado su ambición por explorar nuevos mercados, podría ser el trampolín definitivo hacia Hollywood o producciones de gran presupuesto a nivel mundial, abriéndole puertas a oportunidades que antes solo soñaba. Para Demet Özdemir, podría ser la oportunidad de demostrar su talento en escenarios internacionales, compitiendo al más alto nivel y ganándose el reconocimiento de una audiencia global que aún no la conoce en toda su magnitud. Y por supuesto, no podemos ignorar la química que desprendían. Esa chispa, esa conexión eléctrica, esa complicidad natural que hizo que miles de personas se enamoraran de su historia en Erkenci, ¿estará todavía ahí? El tiempo y la experiencia pueden transformar a las personas, y sus trayectorias individuales los han llevado por caminos distintos, madurándolos como artistas y como individuos. Pero a veces la magia que se crea entre dos actores es algo innato, algo que trasciende las circunstancias y se renueva con cada oportunidad.
Si esa conexión sigue intacta, si la química se mantiene o incluso se ha fortalecido con los años, este nuevo proyecto podría ser aún más exitoso que el anterior, porque llegaría con la madurez de dos profesionales que se conocen bien, que confían el uno en el otro y que seguramente tendrán una dinámica de trabajo mucho más fluida y productiva, capaces de crear una sinergia aún más poderosa en pantalla. La expectativa es máxima. Los fans están contando los días, las semanas y los meses para que llegue el 1 de diciembre de 2025 y se confirme esta noticia tan esperada, o al menos se revelen los primeros detalles que nos den una pista más clara de lo que está por venir. Habrá que estar muy atentos a las declaraciones oficiales, a los comunicados de prensa de las productoras involucradas y a cualquier pista, por pequeña que sea, que los propios actores puedan dar en sus redes sociales o en entrevistas. Pero mientras tanto, déjense llevar por la emoción, por la ilusión de ver a esta fantástica pareja reunida en un nuevo proyecto que promete ser inolvidable, un hito en sus carreras y un motivo de celebración para millones de seguidores en todo el mundo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esta noticia es real? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Prefieren que vuelvan a la comedia romántica que los consagró o que experimenten con algo completamente nuevo que los desafíe como artistas? Me encantaría leer sus teorías, sus esperanzas y sus deseos en la sección de comentarios. Su opinión es lo más importante para nosotros, y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese y los mantenga informados y entretenidos. Así que para ir resumiendo, la noticia que está revolucionando el mundo del espectáculo hoy, y que marca un hito potencial para el 1 de diciembre de 2025, es la posible reunión de Can Yaman y de Method Demir en un nuevo proyecto de gran envergadura, con aspiraciones internacionales. Las especulaciones son enormes, los fans están ilusionados y el futuro de la industria turca en el panorama global podría verse reforzado con este acontecimiento, demostrando una vez más el talento y la calidad que emana de Turquía. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Si les ha gustado esta primicia, si les ha parecido interesante y quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan esta información con todos sus amigos que también son fans de Can y de Met, y que seguramente estarán igual de emocionados que nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Prometemos seguir trayéndoles las noticias más impactantes, los rumores más jugosos y las primicias más exclusivas del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias impactantes y sorpresas que les dejarán con la boca abierta. Hasta la próxima.